Estamos tratando acerca de la sustancia. Es necesario decir algo específicamente acerca de los accidentes. Los accidentes tienen una doble condición. Por un lado, dependen de la sustancia, en este sentido son inferiores a la sustancia. Por otro lado, perfeccionan la sustancia. Dos funciones aparentemente contrapuestas. Dependen de la sustancia porque el ser pertenece a la sustancia. El ser en el sentido pleno corresponde a la sustancia. Si los accidentes son por el ser de la sustancia. Por otro lado, sin embargo, hay que decir que los accidentes, simbólicamente hablando, agregan algo a la sustancia, perfeccionan la sustancia, hacen que el conjunto sea superior a como era anteriormente, antes de recibir los accidentes. Esto sucede muy especialmente en el caso de las sustancias inmateriales. Por ejemplo, el alma humana se perfecciona por los actos de las potencias, de la inteligencia y de la voluntad. Por la inteligencia se reciben formas de cosas distintas del alma humana misma. Cada vez que la inteligencia humana permite que el alma y por lo tanto la persona conozca, la persona por el alma se perfecciona asimilando las formas de cosas distintas de sí misma. Esto está formulado ya por Aristóteles en el De Anima. El alma es, de algún modo, todas las cosas. Hepsige pos esti ta panta. El alma es, de algún modo, todas las cosas. Esto hay que entenderlo en el sentido de que el alma se engrandece asimilando las formas de la realidad. Por eso Aristóteles decía también en el De Anima que el alma es el lugar de las formas, topos eidon. La palabra eidos, que es la misma que idea. Esto es necesario conectarlo con la teoría de Platón de las ideas. Las perfecciones de la realidad son las ideas para Platón. Para Aristóteles, Dios es la perfección, es el acto puro. Eso significa que contiene todas las ideas. Para Aristóteles, porque de la misma manera que el alma contiene las ideas, cuando conoce las cosas, cuando asimila las formas, Dios, siendo perfección, contiene las ideas de las cosas. Eso significa justamente que es perfección. De otra manera sería más imperfecto que el alma humana. Si el alma es de algún modo todas las cosas, mucho más Dios es de algún modo todas las cosas. Esto podemos verlo en el libro 12 de la Metafísica. Aquí, como sabemos, Aristóteles trata acerca de Dios. Acerca del entendimiento dice en el número 1075A,
no siendo pues distinto lo entendido y el entendimiento en las cosas inmateriales, será lo mismo y el entendimiento se identificará con lo entendido. El entendimiento se identifica con lo entendido. Ahora, ¿qué es lo que Dios entiende? Se entiende a sí mismo. Si Dios es acto puro, hay que concluir, comparando con lo que sucede en el alma humana, que entendiéndose a sí mismo entiende todo, a diferencia de muchas interpretaciones de Aristóteles, como hemos visto. Ahora, ¿qué es lo que entiende Dios? Se entiende a sí mismo porque tiene que entender lo más noble. Se entiende a sí mismo puesto que es lo más excelso y su intelección es intelección de intelección. Ahora, esto no hay que entenderlo de una manera formalista como en Hegel. Hegel dice lo mismo que Aristóteles, se inspira en Aristóteles, pero Dios queda despojado de todas las perfecciones finalmente, porque el entendimiento tiene más bien una función negativa. En Aristóteles tiene una función positiva. El entendimiento está en acto cuando es la misma perfección entendida. Como dijo anteriormente, el entendimiento se identifica con lo entendido. Dice también, si entiende, pero depende en esto de otra cosa, pues de subsustancia no es esto, es decir, intelección, sino potencia, entonces no será substancia la substancia más noble. Su nobleza, en efecto, la debe a la intelección. Además, tanto si su substancia es entendimiento como si es intelección, ¿qué entiende? O bien, en efecto, se entiende a sí mismo, o bien alguna otra cosa. Y si entiende alguna otra cosa, o bien es siempre la misma o no. Ahora bien, ¿hay alguna diferencia o ninguno entre entender lo hermoso o lo vulgar? ¿No es incluso absurdo pensar sobre algunas cosas? Es pues evidente que entiende lo más divino y lo más noble, y no cambia, pues el cambio sería a peor. Y esto sería ya cierto movimiento. Hay que recordar que para Aristóteles el cambio implica una cierta destrucción, como dice en la física. Por eso Dios no se mueve, porque Dios es siempre perfecto. Esto no quiere decir que no sea vivo, por el contrario, es vida perfectísima. Y para Aristóteles, recordemos, como dice en el De Anima, la vida para los vivientes es el ser. O sea, Dios es ser perfectísimo. ¿Por qué dice Aristóteles que Dios no entiende las cosas vulgares o las cosas innobles? Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos precedentes de la doctrina de Aristóteles. Uno es la teoría de los mitólogos o los poetas que hablaban de los dioses en términos humanos, con pasiones, etcétera. Y otra es la doctrina de los platónicos, que decían que la materia no existe, o es simplemente una sombra de lo real, que es lo inmaterial, la idea. Por eso, para Aristóteles, Dios entiende el ser, y el ser son las ideas principalmente, el ser exacto, como ya hemos visto. Ahora, es verdad que para Aristóteles la potencia no es lo mismo que la nada, y que la potencia integra el ser. La materia
es potencial. En Aristóteles, el entendimiento, siendo perfecto, en cuanto a entendimiento, se identifica con lo entendido, que también es perfecto, y por lo tanto está en acto. Por eso, para Aristóteles, el entendimiento no entiende directamente la materia. Pero esto corresponde no solamente al entendimiento divino, sino también al entendimiento humano. Por eso, para Aristóteles no hay ciencia de lo singular, sino de lo universal, de lo común, o sea, de la idea. En esto está presente la herencia platónica. Y cuando se trata de Dios, además, la contraposición a la teoría de los poetas, de los narradores mitológicos. Ahora, ¿cómo se aplica esto a la doctrina de la substancia y el accidente? Para entender qué significa el accidente, tenemos que ir de lo superior a lo inferior, más que de lo inferior a lo superior. Así como la substancia perfecta es la substancia inmaterial para Aristóteles, las sustancias separadas, también para Aristóteles los accidentes perfectos son aquellos que corresponden a las sustancias inmateriales. Por eso, para entender bien lo que es accidente, tenemos que ver cómo una substancia inmaterial crece o se perfecciona. Para Aristóteles, la perfección fundamental de la sustancia inmaterial está en la asimilación de la forma por el entendimiento. La misma perfección de la voluntad está subordinada a esta. El bien para Aristóteles es un acto en el cual el hombre se ordena la intelección. Y con el término platónico, más bien podríamos decir que el acto bueno es aquel en el cual se participa de la intelección. Es aquel en el cual una acción humana, que puede ser también externa, y que tiene una dimensión social, de relación con otros, a través del cuerpo, a través de la transformación de las realidades externas, participa de la intelección, o sea, participa del fin del hombre, que es la intelección. Ahora, ¿qué es la intelección? No es un razonamiento, simplemente, no es un juicio, por decir así, formal. La intelección es la asimilación de las formas para Aristóteles. Eso es lo que es difícil de entender cuando razonamos, cuando investigamos en el contexto de la modernidad, que tiene una concepción formal de la razón. Especialmente a partir de Kant, la función de la razón es la de establecer reglas para ordenar los juicios acerca de la realidad material, eso, acerca de la realidad experimentable. Eso es fundamentalmente la función de la razón. Sobre todo en el orden moral, para Kant, que es el fundamental, la razón es formal. El imperativo categórico es la regla última de la razón, y es una regla de reglas. Lo mismo, la crítica de la razón pura establece las reglas de las reglas, las reglas de las reglas del conocimiento, que corresponde a la experiencia posible. Bueno,
Este modo de entender la razón, que después está heredado en el idealismo, en Hegel, por ejemplo, para Hegel la razón es dialéctica. Este modo es profundamente diferente del de Aristóteles. Para Aristóteles, el entendimiento o la razón es asimilación de las formas y por lo tanto asimilación del ser. Las formas, siguiendo la herencia platónica, son el ser. Aunque por supuesto cada una no se identifica con el ser, por eso la metafísica estudia el ser en cuanto ser. Ahora, ¿dónde se da en toda su perfección el ser? Se da en el acto puro, que es justamente Dios. Por eso en Dios no hay accidentes, dirán después los escolásticos, siguiendo a Aristóteles, porque todas las formas en Dios son el mismo ser. En cambio, en las sustancias inferiores a Dios, las formas no pueden identificarse con cada sustancia, porque de otra manera no habría pluralidad. Acá radica el fundamento de la metafísica de la persona. ¿Por qué una persona se distingue de otra persona? Antes que distinguirse por el cuerpo o por la materia asignada por la cantidad, el cuerpo de cada persona es diferente, se distingue por las formas que asimila la mente. Eso es la distinción fundamental, que pueden no estar en acto sino en potencia. ¿Por qué? No todos llegan a asimilar las formas. Y no todos llegan a asimilar las mismas formas, podríamos decir. Esto, sin embargo, no está desarrollado en Aristóteles, está más bien incipientemente desarrollado en Dionisio, en Santo Tomás. Cuando se trata de entender los accidentes de las cosas materiales, tenemos que entenderlos por una especie de analogía invertida respecto de los accidentes en las sustancias separadas que se realizan perfectamente en esta asimilación de las formas. O sea, cuando, por ejemplo, un animal es grande o es chico, un árbol es de un color o de otro color, es verde claro o verde oscuro, cuando tiene una determinada figura o tiene otra figura. Todo eso hay que entenderlo de una manera, por decir así, derivada de la perfección que produce la forma a través de la inteligencia en la substancia de las cosas inmateriales. Todo eso hay que entenderlo, todo eso, todas esas características. Hay que entenderlas como una derivación de la perfección que producen las formas a través de la inteligencia en las sustancias inmateriales. Cuando se asimila la forma, no se asimila todo el ser de la cosa, sino algo. Cuando entendemos árbol, por ejemplo, no asimilamos todo el ser de el árbol, incluyendo todos los árboles. Asimilamos algo. Eso que asimilamos, por una parte, no es
la substancia misma, así como existe del árbol o de lo que fuere. Por otra parte, en nosotros no es nuestro mismo ser, ni nuestra misma forma. Es algo nuevo, que se agrega, que hace aumentar el propio ser, o sea, que lo perfecciona. Aquí se inserta la noción de supuesto, que no está desarrollada como tal en Aristóteles, sino que está presente más bien en los medievales. El supuesto es la totalidad, o sea, es la substancia más los accidentes. Y dentro de la substancia es la forma con la materia. La palabra suppositum, para indicar esto, se utiliza especialmente en la Alta Edad Media, en la época de Santo Tomás, suppositum. La persona es suppositum. Es un suppositum de naturaleza racional. La necesidad de explicar con mayor profundidad que en Aristóteles la persona deriva de una motivación teológica, porque Cristo es una sola persona que tiene dos naturalezas, o sea, dos esencias que se pueden identificar con sustancias, si según la terminología aristotélica identificamos sustancia con esencia. Entonces, Cristo es una sola persona, dice el dogma de fe, con dos esencias, la divina y la humana, o dos sustancias, la divina y la humana. Ahora, como Boecio, en su famosa definición de persona, había dicho que la persona es rationalis natura e individua substantia, más bien aparece la necesidad de utilizar otro término distinto de substancia, porque ahí substancia, en la definición de Boecio, quiere decir persona, y por lo tanto en Cristo habría una sola substancia con esta terminología. Una sola substancia con dos substancias, o sea, la divina y la humana. Aquí aparece la necesidad de profundizar y de perfeccionar el vocabulario. Entonces, para quitar la posible ambigüedad, se utiliza el término suppositum, que etimológicamente quiere decir lo mismo que substancia, porque es lo que está puesto debajo. Suppositum. Pero se le da el significado de la totalidad que existe, de la unidad. Las sustancias, el suppositum, así es el todo. Normalmente, para evitar equívocos, en vez de la palabra esencia, que podría ser substancia, en Cristo se usa la palabra naturaleza. Es una persona, por lo tanto, un suppositum con dos naturalezas, la divina y la humana. Y la naturaleza humana a su vez es compuesta de forma y materia, alma y cuerpo. Y por lo tanto tiene accidentes. Esos accidentes pertenecen a Cristo, que es la persona, o sea, el suppositum, pero no pertenecen a través de la naturaleza divina, que no puede tener accidentes porque tiene todas las perfecciones, sino a través de la naturaleza humana, que puede tener accidentes.
Con esto ustedes pueden observar cómo el accidente se refiere sea a la esencia, sea al suppositum, que se podría identificar con la sustancia concreta en casos distintos de Cristo. ¿Por qué? Porque una persona humana, por ejemplo, tiene una sola esencia, que es su esencia humana, que es su substancia. Ahora, su substancia significa especialmente esa esencia que es, concretamente, en la realidad. Aristóteles llamaba esto substancia primera, para distinguirla de la esencia que es substancia segunda, de la esencia considerada en sí como universal o como común. Substancia primera es el compuesto que existe. Compuesto o no compuesto, porque las sustancias separadas para Aristóteles no tienen materia. Bueno, como ustedes pueden observar, hay diferentes niveles, incluso en el uso del vocabulario. Cuando uno lee un texto del mismo Santo Tomás, hay que prestar atención al uso, por ejemplo, de la palabra substancia, según los contextos. Porque hay contextos que requieren mayor precisión en el uso de la palabra substancia y otros que requieren menos. Y otros en los cuales la palabra substancia no es suficiente, por ejemplo este. O en el contexto del Tratado de la Trinidad, la palabra substancia se reemplaza por subsistencia. ¿Podría cada ámbito decir un ejemplo? ¿Cómo sería? O sea, por ejemplo, tal ámbito o tal tratado, la palabra significa esto, tal otro, la palabra. Bueno, tendría que tener los textos adelante, pero... No literal, sino un concepto, un ejemplo. Claro, por ejemplo, en la Summa contra Gentiles, muchas veces la palabra substancia está tomada simplemente en el sentido aristotélico, ¿no? Que es un texto más cercano a Aristóteles. En la Summa Teológica hay más reelaboración de la terminología de la substancia. Tanto que en la tercera parte, cuando se trata de Cristo, en la cuestión segunda, se usa suppositum en vez de substancia, para evitar todas las confusiones que se dieron en la historia con el término substancia y con las traducciones del griego, porque los padres griegos, para decir substancia, dicen hipóstasis. Y usía, que quiere decir substancia en latín, lo reservan en cambio para lo que en latín más bien es naturaleza. Por ejemplo, San Atanasio, etcétera, hablan de la naturaleza del verbo, que es la misma que la del Padre. En castellano decimos de la misma naturaleza que el Padre, en el símbolo niceno constantinopolitano. En griego es homoousios topatri, o sea, de la misma usía. Y en latín está traducido consubstantialem patri, de la misma substancia que el Padre.
Fíjense como en los tres idiomas hay tres términos distintos. Por otra parte, en la patrística griega no se usa la palabra persona, sino hipóstasis, para designar las personas divinas. Ahora, en la patrística y en la terminología posterior latina se usa la palabra persona, que Boecio dice que es substantia. Rationalis naturae individua substantia. Por eso hay que tener un gran cuidado en la traducción de los textos y en la interpretación de los textos. Y tener presente que la terminología es, en cierta manera, variable, hasta cierto punto es variable. Ahora, esa variabilidad permite una riqueza de profundización metafísica. Si se la entiende a nivel de abstracción más bien físico, produce confusión. Si se la entiende al nivel propiamente metafísico, permite una riqueza de profundización. Porque esa variabilidad equivale al uso de diferentes símbolos, según lo que hemos establecido anteriormente del carácter simbólico de la metafísica. Recordemos, el carácter simbólico de la metafísica no quiere decir que directamente las realidades sensibles manifiestan lo metafísico, porque no es directo. Directamente las realidades físicas manifiestan las propias formas de las cosas físicas. Y eso corresponde a un nivel de abstracción inferior que es el de la ciencia física, no de la metafísica. Sin embargo, la metafísica en el hombre requiere el simbolismo, porque el hombre no puede pensar de otra manera. O sea, para comenzar a entrar en la metafísica se requiere el simbolismo. El acto metafísico de conocimiento no depende de lo sensible directamente. Aunque se puede decir que en el acto metafísico hay un segundo simbolismo o un supersimbolismo, en el que se pasa de lo inteligible a lo metafísico, cosa que no se da en las otras ciencias, aunque todas las ciencias suponen la metafísica, como hemos visto, porque todas las ciencias tratan del ente, aunque no del ente en cuanto ente. Veamos otro tipo de terminología, por ejemplo, en la primera parte de la suma, cuestión 28, artículo 2. Este texto sirve para profundizar en la noción de accidente y por lo tanto en la de sustancia, porque son correlativas, y al mismo tiempo manifiesta un ejemplo de esta variación terminológica. Aquí se pregunta si la relación en Dios es lo mismo que su esencia. Hay que decir que respecto de esto Gilberto Porretano erró, pero su error lo retractó después en el Concilio de Reims. Dijo que las relaciones en Dios son asistentes o agregadas extrínsecamente. Para la evidencia de esto, hay que considerar que en cualquiera de los 9 géneros de accidente se deben considerar dos cosas.
de las cuales una es lo que compete a cada uno en cuanto es accidente. Y esto comúnmente en todos es estar en el sujeto. En latín, in esse, subiecto, in esse. O sea, el accidente tiene un modo de ser, no en el sentido de la esencia, sino en el sentido del ser en cuanto ser, que es ser en otro. En este sentido depende de la substancia, porque es en la substancia. No puede ser sino en la substancia. El ser del accidente es el ser en. Accidentis esse est in esse. Otra cosa que se puede considerar en cada uno es la propia razón de cada uno de esos géneros. Ratio aquí corresponde a esencia, pero Santo Tomás y los medievales han encontrado una palabra que es mejor que esencia, porque es más sutil, porque sirve no solamente para la esencia de la sustancia que existe concretamente, sino, por ejemplo, en este caso, para la esencia del accidente. Ratio quiere decir, por supuesto, no es la razón como facultad humana, sino el aspecto inteligible. Esta palabra no está en Aristóteles. Propria ratio. Entonces, en el accidente se pueden distinguir dos elementos. Uno que corresponde al ser y otro que corresponde a la esencia. O sea, hay algo análogo a la distinción entre ser y esencia. Y en los otros géneros, distintos de la relación, como la cantidad y la cualidad, también la propia razón del género se toma según la comparación al sujeto. Pues la cantidad se dice la medida de la sustancia, la cualidad la disposición de la sustancia. O sea, los accidentes siempre se refieren a la sustancia. Los principales son la cantidad y la cualidad. El primer accidente de todos es la cantidad. Es el más cercano a la sustancia, podríamos decir, en las cosas corporales, claro.
En las cosas corporales la cantidad es como la primera manifestación de la sustancia. Es la medida de la sustancia. La esencia misma es una cierta medida. En la tradición pitagórica es un número. Por eso Aristóteles también dijo en la metafísica que las esencias son como los números. Y Santo Tomás muchas veces repite esta frase. Las esencias son como los números. Por eso, el primer accidente es la cantidad. Y el segundo es la disposición de la substancia. Dispositio. Como todas las palabras es simbólica, quiere decir estar dispuesto, estar puesto de una manera determinada, estar colocado. Pero la razón propia de la relación no se toma según la comparación a aquello en lo cual está, sino según la comparación a algo que está fuera. O sea, después viene la relación, el accidente relación. El accidente relación corresponde a una sustancia que corresponde a otra o se compara con otra. Si pues consideramos también en las cosas creadas las relaciones, según que son relaciones, así se encuentra que son asistentes, que no están fijadas intrínsecamente, como significando el respecto, de alguna manera contingente, a la misma cosa relacionada, en cuanto desde ella se tiende a otro. Pero si se considera la relación en cuanto es accidente, así es inherente al sujeto y tiene un ser accidental en él. Aquí Santo Tomás dice, ese ser accidental. O sea, la relación, si la consideramos desde el punto de vista de la esencia de la relación, es hacia otro. Si la consideramos en el ser, es en el sujeto, o en la sustancia. Fíjense que aquí no dice sustancia, sino sujeto, subjectum. Que en este caso es lo mismo que sustancia. Pero Gilberto Querretano consideró la relación solo en el primer modo. Lo que en las cosas creadas tiene ser accidental, cuando se transfiere a Dios, tiene ser substancial. O sea, para hablar de Dios siempre hablamos por analogía, según la doble vía, afirmativa, negativa. En Dios están todas las perfecciones, por lo tanto también están las del ser accidental.
Esto, cuando se dice de Dios, es esse substantiale. Pues nada está en Dios como el accidente en el sujeto, sino que todo lo que está en Dios es su esencia. Aquí aparece la palabra esencia. En Dios todo es substancia, que quiere decir que todo es su esencia. Así pues, por la parte según la cual la relación en las cosas creadas tiene ser accidental en el sujeto, la relación realmente existente en Dios tiene el ser de la esencia divina. La relación realmente existente en Dios tiene el ser de la esencia divina. Totalmente idéntica, existiendo totalmente como idéntica a Él, o idéntico a Él. El ser es idéntico a Él. O sea, si en el camino analógico nosotros partimos del ser del accidente para hablar de Dios, entonces cuando llegamos a Dios tenemos que decir que lo que en el accidente es ser en otro, in esse, en Dios es simplemente su ser. En cambio, en aquello que se dice hacia otro, que es el aspecto, por decir así, esencial del accidente, la ratio, no se significa una relación a la esencia, sino más bien a su opuesto. O sea, nosotros podemos partir en la analogía de lo que en el accidente es esencial. Eso lo decimos de Dios, pero lo decimos de Dios no en cuanto al ser, sino en cuanto a lo propio de la esencia del accidente, y eso está en Dios en cuanto a relación de uno a otro, que es la relación de una persona con otra. Por eso hablamos de las personas como relaciones de una a otra. Pero en cuanto al ser, esas relaciones no son accidentes. No están en otro o en la sustancia o en el sujeto. Son la sustancia o son la esencia. En este caso, sustancia lo usamos como esencia. Y esencia como ser, porque la esencia de Dios es el mismo ser. Así pues, es manifiesto que la relación realmente existente en Dios es lo mismo que la esencia según la realidad. Secundum rem. Y no difiere sino según la razón de la inteligencia, en cuanto en la relación se comporta el respecto a su opuesto, que no se comporta en el nombre de esencia. En la relación se comporta al respecto a su opuesto, que no se comporta en el nombre de esencia.
después manifiesto que en Dios no es otra cosa el ser de la relación y el ser de la esencia, sino que son uno y lo mismo. Por eso se puede decir que en Dios hay 4 relaciones opuestas que se distinguen realmente entre sí, pero un solo ser. Fíjense que todo esto no podría tener sentido si Dios, por decir así, fuese un bloque compacto en el cual no hay muchas ideas, que es lo que en el fondo quería decir Aristóteles cuando hablaba de perfección. No solo muchas ideas, sino muchas perfecciones. Ahora, todas esas perfecciones no quitan la unidad divina, porque la unidad de Dios no hay que entenderla en el sentido en que es una la criatura, porque la criatura es una cuando es indivisa en sí, pero está dividida de las otras. Todo esto no se puede entender si se identifica la esencia con el límite, o sea, con algo que implica negación. Cuando se identifica la esencia con el límite o con la potencia, etcétera, primero se termina negando la Trinidad y después se termina negando el mismo ser de Dios, porque el ser de Dios es la perfección. Después se habla en la cuestión siguiente de la persona, y se manifiesta lo que hemos dicho acerca del vocabulario. Las personas son las relaciones subsistentes, o sea, las relaciones en las cuales se hace el camino analógico desde el aspecto esencial de la relación creada hacia Dios, y se hace el camino analógico también del ser de la relación hacia Dios. Pero en ese camino analógico del ser de la relación hacia Dios hay una diferencia respecto del primero, y es que el ser en otro de la criatura, de la relación creada, se transforma en el mismo ser. En cambio, en el aspecto esencial hay algo que permanece, que es la referencia a otro. Porque la persona en Dios es otra respecto de la otra persona. Veamos entonces lo que se refiere a la persona, que es substancia, según la definición de Boecio. Pero entonces ahora tenemos que aclarar el vocabulario, porque en este sentido hay 3 sustancias en Dios, que son las 3 personas. Y por eso mismo no se usa la palabra sustancia para indicar las personas. Porque si no habría que decir que hay una sustancia y 3 sustancias. Una sustancia como esencia y 3 sustancias como persona. Como la palabra sustancia, por el influjo de Aristóteles, más bien indica esencia, se mantiene una sustancia. Veamos entonces el artículo 1, dice: aunque lo universal y lo particular se encuentran en todos los géneros, sin embargo, de un modo especial, el individuo se encuentra en el género de la substancia. La substancia se individúa por sí misma, pero los accidentes se individúan por el sujeto, que es la substancia. La substancia se individúa por sí misma.
O sea, la sustancia es lo más singular, podríamos decir. Se dice esta blancura en cuanto está en este sujeto. Por lo cual también convenientemente las sustancias individuales tienen un cierto nombre especial más allá de los otros. Se dicen hipóstasis o primeras sustancias, o sustancias primeras, como dijo Aristóteles. Las hipóstasis, repito, en griego quiere decir sustancia. Pero aquí, sustancias indica especialmente el individuo que existe. Pero de un modo más especial y más perfecto se encuentra lo particular y el individuo en las sustancias racionales, que tienen dominio de su acto y que no solamente son obradas como las otras, sino que obran por sí, pues las acciones están en los singulares. Y por eso también entre las otras sustancias se encuentra un cierto nombre especial, o tienen un cierto nombre especial, los singulares de naturaleza racional. Y este nombre es persona. Y por eso, en la predicha definición de persona se pone la sustancia individual en cuanto significa el singular en el género de sustancia, y se agrega de naturaleza racional en cuanto significa el singular en las sustancias racionales. Se está refiriendo evidentemente a la definición de Boecio. En el libro de las dos naturalezas, persona est rationalis natura e individua substantia. En la respuesta a la segunda objeción, clarifica algo de la terminología. Substantia se toma comúnmente en cuanto se divide en primera y segunda. Cuando se le agrega individua o individual, se contrae para significar la sustancia primera. O para significar o para suponer, casi habría que decir. En latín no dice ni significar ni suponer, dice standum pro, estar por, que es más cercano a suponer. Entonces, porque la supositio quiere decir la propiedad de los términos en cuanto hacen las veces de las cosas. Aquí la palabra substantia no solo significa el individuo, sino que de algún modo hace las veces del individuo. Por eso en el lenguaje decimos que los juicios tienen un sujeto, que es la sustancia del juicio, al cual corresponde un predicado que es el accidente del juicio, que se une con la sustancia del juicio. O sea, los juicios representan la realidad en la cual hay composición de sustancia y accidente. Es verdad, después hay juicios que pueden ser de un accidente con otro, etcétera, pero los juicios fundamentales representan esta composición, la de la sustancia y el accidente, que es de alguna manera la composición más evidente para la inteligencia. Porque la sustancia es un sensible por accidente. O sea, los sentidos indirectamente captan la sustancia.
los sentidos también captan los accidentes de un modo directamente y de un modo indirectamente. Directamente en cuanto hay accidentes que son simplemente sensibles, por ejemplo el color. Indirectamente en cuanto el accidente como accidente se refiere siempre a la sustancia, y la sustancia no la entiende sino la inteligencia. El sentido no puede captar el accidente como accidente. O sea, no puede captar el inese del accidente. Puede captar el color, este color, que es el accidente. Pero el sentido no distingue sustancia y accidente, en cuanto a sentido. En la respuesta, en el mismo artículo a la cuarta objeción, se agrega otra aclaración terminológica respecto de la palabra naturaleza. Dice que, según el filósofo, en el quinto libro de la Metafísica, que en realidad es el cuarto, capítulo cuarto, ahora lo vamos a ver, el nombre de la naturaleza, en primer lugar, está impuesto para significar la generación de los vivientes, que se dice Navidad, o nacimiento, nativitas. Y porque tal generación viene de un principio intrínseco, se extendió este nombre para significar el principio intrínseco de cualquier movimiento. Y así se define la naturaleza en el segundo libro de la física. Y porque tal principio es formal o material, comúnmente tanto la materia como la forma se dicen naturaleza. Y porque por la forma se completa la esencia de cualquier cosa, comúnmente la esencia de cualquier cosa, que significa su definición, se llama naturaleza. La esencia comúnmente se llama naturaleza. ¿Por qué? Porque naturaleza etimológicamente quiere decir el principio del movimiento, especialmente del movimiento que hace que nazca otro. De un animal nace otro animal. ¿Qué es la naturaleza? Es el principio del nacimiento de ese otro. De un gato nace un gato. La naturaleza del gato es la que hace que nazca otro gato. Y eso es tanto la forma del gato como la materia del gato, porque el otro gato nace de la forma y la materia. Ahora, especialmente se atribuye a la forma porque es lo principal. Entonces, la naturaleza es especialmente la forma, que es lo principal de la esencia, que está compuesta de forma y materia. Y de ahí se pasa simplemente a significar la esencia. Naturaleza es la esencia. Y por lo tanto la sustancia, según la terminología de Aristóteles. La esencia, que significa su definición. Aquí aparece ese aspecto especial, o sea, la esencia, aunque es lo mismo que la sustancia y por lo tanto se puede identificar también con el ser particular, o con el ente particular, implica el aspecto que se refiere a la inteligencia de alguien que conoce en ese ente particular. Por eso la palabra esencia está más cerca del uso común, o sea, de sustancia segunda y no sustancia primera. Aunque se puede usar como sustancia primera también. Muchas veces en Aristóteles está como sustancia primera.
Y en el artículo siguiente aparece todavía otro nombre que es subsistencia. Boecio dice en el comentario a los predicamentos, a las categorías de Aristóteles, que hipóstasis dice materia, usiosis, es decir, subsistencia, se dice forma. Pero ni la forma ni la materia se puede decir persona. Entonces la persona difiere de estas cosas. Bueno, en el artículo hace toda una disquisición terminológica. Para entenderlo bien hay que tenerlo delante y ir paso por paso, porque hay que aclarar todas las correspondencias y las diferencias, como tratamos de hacer hasta aquí. Pero lo leo simplemente para que se vea de qué se trata. Hay que decir que según el filósofo en el quinto libro de la metafísica, la substancia se dice doblemente. De un modo se dice substancia la quiddità de la cosa, que significa la definición. Según la cual decimos que la definición significa la substancia de la cosa, la cual substancia los griegos la llaman usía, y nosotros la podemos llamar esencia. Fíjense, aquí substancia es esencia, pero especialmente indica lo que está significado por la definición. Por eso siempre hay como una connotación intelectual, es lo que la inteligencia asimila. Pero recordemos siempre que la inteligencia asimila la realidad. Para Aristóteles y para Santo Tomás y para toda la tradición. De otro modo se dice substancia el sujeto o el suppositum que subsiste en el género de la substancia. Y esto, tomándolo comúnmente, se puede nombrar con el nombre que significa la intención. Y así se dice suppositum, el nombre que significa la intención. ¿Qué quiere decir? Significa lo que está en la mente, y en la mente está el sujeto del predicado, como dijimos antes. Eso es suppositum. Se nombra también con tres nombres que significan la cosa, la res, que son res de la naturaleza, res naturae, subsistentia e hipóstasis, según una triple consideración de la substancia dicha de esta manera. En cuanto existe por sí, no en otro, se llama subsistentia. Porque decimos que subsisten las cosas que no están en otro, sino que existen en sí. Subsistere quiere decir existir, pero existir en el sentido principal, o sea, como la substancia. Porque lo que principalmente existe es o subsiste es justamente la substancia. Por eso muchas veces ser se indica simplemente como subsistir, en cuanto que se supone como común a alguna naturaleza, así lo llamamos res naturae, cosa de la naturaleza, como decimos que este hombre es una cosa de la naturaleza humana. En cuanto que está supuesta a los accidentes, se llama hipóstasis o substantia. O sea, el nombre substantia especialmente se refiere a los accidentes. Es lo que supone o sujeta
los accidentes. Ahora, lo que estos tres nombres lo significan comúnmente en todo el género de las sustancias, este nombre persona lo significa en el género de las sustancias racionales. Muy bien, vamos a tomar lista.